Buenas tardes. Y nos habíamos quedado en la clase anterior en el capítulo 2, versículo 13. Comenzamos hoy con Daniel 2, versículos 14 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar porque está largo este capítulo 2, ¿verdad? Y el capítulo 2, 14 comienza con vamos a estar en el 14 y el 15 en este momento. Vamos a leer Daniel 2, 14 y 15. El 14 y 15. Yo creí que lo habíamos leído ya. Entonces, Daniel, perdón, ¿puedo leerlo? Sí. Ok. Ahora leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iba como muy rápido, yo creo. La palabra del Señor nos dice, Daniel 2, 14, hasta el 19, 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Tomó la palabra y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc exclamó a Daniel lo que ocurría, explicó a Daniel lo que ocurría. Ajá. Bueno, las cualidades, y habíamos explicado en la clase anterior, ¿verdad? Donde estuvimos viendo, todo lo que sucedió con el sueño de Nabucodonosor y el edicto que él hizo para matar a todos los sabios, ¿verdad? De la forma que lo iba a hacer y toda esa serie de cosas. Y hablábamos que el edicto era algo que no se podía cambiar, que no tenía transformación, no tenía edición, no tenía absolutamente nada. Y de eso se trata todo esto, ¿verdad? Dice que las cualidades morales y espirituales de Daniel sobresalen de manera que él enfrentó la situación bien difícil. Entonces, de modo que Daniel habló palabras prudentes y sabias, ¿verdad? Y agradables al capitán de la guardia del rey. En realidad, Arioc había sido nombrado jefe de los verdugos, como lo indica la expresión aramea Rat Talahaya. La palabra Rat significa jefe y Tahat matar. Y fue ciertamente por intervención divina que Daniel pudo hablar con él para para interceder por los oficiales babilónicos, ¿verdad? Que ellos, que en el momento para prepararse el camino de la comparecencia ante Nabucodonosor, pero recuerden que Daniel intercede también por los sabios de Babilonia. Y es evidente que Daniel y sus compañeros no formaban parte de los caldeos, ¿verdad? Pues de otro modo hubieran sido hubieran sabido lo concerniente al edicto y a la ejecución de los sabios. Lo más sensato es pensar que los 4 jóvenes judíos se habían mantenido separados del paganismo babilónico durante aquellos 3 años de cautiverio, donde ellos estuvieron 3 años formándose, y lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Formándose, donde cambiaron su cultura, donde cambiaron sus raíces, donde cambiaron su idioma, su ciencia, donde tuvieron que realizar muchísimas cosas que no estaban programados para hacer, pero lo tuvieron que asumir. El versículo 16 nos dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjense, vamos aquí. Tengo una pregunta. Me quedé confundida en el 13. El rey había dado orden que matasen a todos los sabios, ¿verdad? Sí. Y a todos los sabios. Pero ahí también en el 13 dice, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. También ellos a matarlos a ellos, a pesar de que no formaban parte de los sabios en ese tiempo. Sí, pero nosotros habíamos estudiado ya
en el capítulo 2, no recuerdo si fue el 2 o fue, vamos a ver, en el 1, ¿no? Que ellos, el 1, 18 al 20. Pasados pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Sí, yo recuerdo bien eso y lo hablamos ahí el otro día también. Exacto, Pero eso era en el tercer año, pero aquí comenzamos en el segundo año de Nabucodonosor. Esa es la parte que todavía estoy confundida. Cuando comenzamos en el 2.1, dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero no importa, sigamos adelante entonces. Pero allí dice segundo año. Y el anterior decía el tercer año. Exacto, el segundo año de Nabucodonosor es el tercero de ellos. Ajá. Ok. Ok. El 603 a.C. al 602 a.C. es el segundo año del reinado de Nabucodonosor y tercer año del entrenamiento de Daniel. También el año del sueño de Nabucodonosor. Okay. Eso fue algo que lo había explicado en ese, cuando tú misma me preguntaste la diferencia de los años. De cómo cuentan los años ellos. Exacto, entonces, sí. Eso era. Exacto. Yo me acuerdo. Gracias. Sí está, por eso fue que lo llamaron. Y estaba incluido, por eso andaban buscándolo también a él. Exacto. Entonces seguimos nos quedamos en ¿dónde? En el 16. El 16, mi hermana. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Lo más probable es que Ariot hiciese los arreglos pertinentes para que Daniel compareciese ante el monarca. Las palabras del buen juicio, llenas de sabiduría que Daniel pronunció delante de Ariot, seguramente le impresionaron de tal modo que se convenció de la sinceridad y seguridad del joven judío. Dios había dotado a Daniel de gracia y sabiduría para el momento crítico. Ahora, la entrada de Daniel en la presencia del rey por fuerza tuvo que causar una buena impresión. La sencillez de la frase sugiere que el joven judío mostraba calma, seguridad, humildad, fe y otras virtudes espirituales inherentes a su carácter. Y cuando yo estaba leyendo esto y me vino a la mente, ¿verdad? Que a veces nosotros llegamos a un lugar, a casa de alguien, de algún hermano o algo, ¿verdad? Y sentimos paz y sentimos tranquilidad. Y eso se respira, ¿verdad? Eso es algo que es innato. Uno dice, ay, qué paz, qué tranquilidad, qué rico, se está aquí, ¿verdad? Y me imagino que el rey sintió eso, ¿verdad? Con Daniel. Y la petición de Daniel al rey fue que le diese tiempo. Y ese tiempo sería empleado en oración delante de Dios. Daniel, en cambio, promete al rey mostrarle la interpretación de su sueño. Y veamos aquí, estábamos viendo, recuerden, que los sabios, magos y los caldeos le habían pedido al rey que les contase el sueño. Recuerdan que por eso fue que el rey se airó, porque el rey decía que cómo ellos iban a adivinarle el futuro o la interpretación del sueño, sí, y tenían que preguntarle su sueño, y a ellos deberían, como magos, astrólogos y caldeos, tenían que saber de qué se trataba, ¿no? Y aquí Daniel lo que le dice es, dame tiempo. Es lo que le dice, dame tiempo. El tiempo no era, como usted dice, no era por estrategia de cómo... No, era para orar. Era para orar, para estar el tiempo era para estar con Dios, sí. ¿Verdad? Para que Dios lo guiara, para que Dios ponerlo todo en las manos del Señor, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Aquí el 17 y el 18, pero eso es una buena estrategia. Sí, claro.
y todo esto es, Neren, es algo que ya cuando uno se acostumbra a también hacerlo, o uno va a hacer cualquier cosa, siempre debemos orar y poner en manos de Dios las cosas antes de hacerlo, porque muchas veces no nos salen las cosas como realmente pensamos que nos pueden salir, porque no las ponemos primero en las manos del Señor. Y ayer o antes de ayer, recuerdo que estábamos preparando el estudio de martes y yo te decía en algo que estábamos hablando, órale primero al Señor y ponle las manos del Señor. Sí. Y siempre contestó. Que te contestó, porque debemos acostumbrarnos a hacer. Nosotros lo vimos en Josué. ¿Se acuerda que ellos fueron en una batalla y no lo consultaron al Señor y estaban perdiendo toda la batalla? Sí. Y aún así, aquí en Daniel, esto como enseñanza, nos puede enseñar que aún así, cuando nos sorprenda algo en nuestra vida, que no lo tengamos presente, dame tiempo. Antes de responder, antes de tomar una decisión, pedir tiempo para poderme sentar, poderlo poner en la presencia del Señor, ¿verdad? Y fíjense, el 17 y el 18 nos dice, luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Y nuevamente hablamos y vemos la unidad entre hermanos, la perseverancia de oración entre hermanos, ¿verdad? Y qué bonito. Nere, una cosita, me pareció importante lo que dijo de como que ellos están juntos y eso los ayudó a mantenerse, porque solos, separados, ¿cómo hubieran hecho? No. Si nosotros necesitamos el ánimo de nuestros hermanos, porque vamos a caer y nos vamos a tener que levantar, pero ¿quién nos va a ayudar a levantar? Entonces me pareció bonito porque eso en realidad es lo que debe ser y que ellos pudieron estar juntos. A medida de que pase todo este libro de Daniel, lo vamos a ver. Vamos a ver esa unidad, vamos a ver. Y hoy vamos a tocar varios ejemplos de hermanos que se ayudaban mutuamente en oración. Y yo siempre, bueno, yo lo dije en el retiro, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos los hermanos están juntos, vamos a decir que es como una fogata encendida, ¿verdad? Porque verdaderamente es eso, ¿verdad? Los hermanos juntos aprendiendo de la palabra. Pero cuando tú coges un pedacito de ese carbón encendido y lo pones en una esquina, ¿qué sucede? Se apaga. Sí, que se apaga porque está solo. Porque está solo. Pero ese carboncito que tú aíslas o que se aísla en esa esquina, no se enciende solo. No se enciende solo, exactamente. No se enciende solo. Por más que yo he oído muchas personas que dicen, no, pero yo no he abandonado al Señor. Yo he estado bien activo ahí, bien activo con el Señor y todo ese cosas así, pero estás en un rinconcito. Un rinconcito frío. Ajá. Y entonces, apagado. bueno, seguimos. Estamos en el 17-18, versículo 17-18, capítulo 2. Una vez que Nabucodonosor consintió en darle el tiempo a Daniel, fue a reunirse ¿con quién? Con sus compañeros de oración, con sus compañeros, ¿verdad? Que habían salido con él del exilio, con sus hermanos. Ya ellos tenían un vínculo bien estrecho de 3 años de estar en ese entrenamiento de pasar y pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Y fue a reunirse con ellos, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo hermoso de la unidad espiritual existente en aquellos 4 jóvenes. Daniel hizo saber lo ocurrido a sus amigos para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Y aquí la palabra misericordia, ¿verdad?
tiene un significado parecido a la expresión buena voluntad que aparece en el 1:9. Vamos a buscar 1:9. Daniel 1:9 Sí, Daniel 1:9. dice, y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos. ¿Ves? O sea, Dios hizo que Daniel tuviera gracia, ¿verdad? Y dicha expresión literalmente significa entrañas y se usa metafóricamente para indicar compasión, favor, amor. Y vamos a ver Zacarías 7:9. Alguien que busque Nehemías 9:28 y Daniel 9:9. Zacarías 7:9. Voy a buscar Daniel 9:9, voy a buscar yo. Ok. Zacarías 7:9, Nehemías 9:28. Tengo Daniel 9:9. Ok. ¿Lo puedo leer ya? Sí. Dice, al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, aunque Él nos hemos revelado, aunque contra Él, perdón, al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, aunque contra Él no nos hemos revelado. Ok. Amén. Zacarías 7:9. ¿Alguien lo tiene? Amén, yo lo tengo. Ok. Y habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ese fue Zacarías 7:9, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cuál es el otro? Nehemías 9:28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Amén, ¿verdad? Y la frase Dios del cielo, más estrictamente, es Dios de los cielos. Dicha designación de Dios aparece con frecuencia en tiempos del exilio babilónico, ¿verdad? Y lo vemos. Vamos a buscar Esdras 1:2. Esdras 1:2 y nos vamos a quedar en Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El 6:10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Amén. Fíjense, el escritor John dice, es el Dios que está por encima de los cielos, es decir, sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, que tanto los babilónicos adoraban. Recuerdan que los babilónicos tenían muchas religiones, entre esas religiones ellos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, pero entonces tenemos al Dios que está por encima de todo eso, ¿verdad? Y esa es la expresión, la referencia al Dios del cielo, literalmente, ¿verdad? Al Dios de los cielos. Es un contraste obvio, ¿verdad? Con las supersticiones religiosas de los babilónicos que adoraban al ejército de los cielos. El Dios de Daniel era el Dios de los cielos, ¿verdad? Y no del cielo, sino de los cielos, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Porque representa, el Dios de los cielos representa la soberanía de Dios, ¿verdad? Y la potencia de Dios. Entonces aquí en el versículo 17 aparece el motivo por el cual Daniel pidió tiempo.
Es decir, él quería comprometer a sus amigos para que se uniesen con él en oración a Dios pidiendo que él revelase su sueño. Y un ejemplo de poder de oración unida, vamos a ver algunos ejemplos de poder de oración unida. Está en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, ¿verdad? Ahora, la misma instrumentalidad rescató a Pedro de su peligro. Vamos a ir a Hechos 12 y vamos a leer del 5 al 12. Hechos 12, del 5 al 12. ¿Nadie lo tiene? ¿Lo leo, Nelly? Sí, léelo, léelo. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar a aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Amén, ¿verdad? Hermoso. El poder que tiene el Señor, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos para el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y en respuesta a la oración de Daniel y sus compañeros, Dios reveló el secreto, contenido del sueño y su interpretación. La revelación fue dada en visión de noche. La palabra visión no significa sueño, sino una manifestación sobrenatural de Dios por la que da a conocer el secreto a Daniel mientras estaba despierto. Y la reacción de Daniel, como hombre de Dios que era, fue bendecir al Dios del cielo, ¿verdad? Y la palabra bendigo procede de una raíz que significa arrodillarse, adorar, ¿verdad? La expresión de gratitud por parte de Daniel se mostró en un acto de adoración a Dios. Como hombre de fe, Daniel y sus compañeros reaccionaron positivamente al ver que habían sido hechos receptores de la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa? El 20 al 23 dice, ¿lo tienes ahí, Ali? Del 20 al 23. Sí.
Y Daniel habló y dijo, sean benditos en el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén, ¿verdad? Mira cómo y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos. La Biblia, los espejuelos. Siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. So, vamos a estar inmersos en estos 3 versículos que verdaderamente son versículos de gratitud. Y yo quiero recalcar esto porque ¿cuántos de aquí el Señor no nos ha respondido alguna oración, verdad? Y hemos dado gratitud al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Y estos versículos son considerados como un salmo de Daniel, fíjense. Como un salmo de Daniel. Esta doxología, de manera sucinta, expresa una de las más bellas alabanzas al nombre de Dios encontradas en cualquier parte de la Biblia. Fíjense. Primeramente, Daniel alaba el nombre de Dios. El nombre de Dios representa la misma persona del Señor. El profeta da 6 razones alabar el nombre de Dios. 6 razones. 1, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjense. Qué cosa, ¿verdad? Y la palabra poder tiene que ver con la capacidad para ejecutar una decisión, mientras que la sabiduría concierne el conocimiento, la capacidad para tomar la decisión correcta. Por lo primero que él alaba al Señor es porque suyos son el poder y la sabiduría. Lo segundo, porque él muda los tiempos y las edades. Esa, ¿verdad? Y esa expresión enfatiza la providencia de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Tercero, quita reyes y pone reyes. Y Dios controla también los hechos históricos. El hombre cree que él controla los hechos políticos y sobre todo, ¿verdad? A veces aquí hay elecciones y la gente piensa, no, pero Dios es el que pone y quita reyes. Aunque sea político de las naciones, ¿verdad? En cuarto lugar, él da sabiduría a los sabios y a la ciencia entendidos, ¿verdad? Todo lo que el hombre posee le ha sido dado de Dios. Daniel podía testificar que el conocimiento y la ciencia que lo capacitaban para conocer el contenido y dar la interpretación al sueño de Nabucodonosor provenían del mismo Dios. Como quinto, él revela lo profundo y lo escondido. Y aquello que ningún ser humano o ángel es capaz de conocer, Dios lo sabe y puede revelarlo a sus profetas. El 6, él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y las tinieblas no pueden esconder a Dios. Y en Dios no hay tinieblas de ninguna clase. Y vamos a buscar Primera de Juan 1:5 y Santiago 1:17. Nere, Dime. yo quiero como decir algo y que dice cuando Daniel dijo que nos ha revelado. Me gusta la actitud de Daniel, lo estoy llevando para tiempo personal, para tiempo de presente, mejor dicho, porque a pesar de que la revelación fue a él solo, pero oraron todos. Él no dijo, me ha revelado. O sea, él fue
justo al decir nos ha revelado. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. O sea, Sí. no dijo, no se atribuyó a él nada más la situación. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿O Sí, dije sí, algo que no claro. tiene lógica? Sí. Sí. La humildad de Daniel es característica. Ujú, ujú. Eso. Primera de Juan 1:5, ¿alguien lo tiene? Santiago 1:17. Santiago 1:17, ¿tú lo tienes? Primera Sí. de Juan, ¿cuál dijo? Primera de Juan 1, ¿cuánto? 1:5. Yo lo tengo, ¿lo puedo leer? Ok. Dios es luz y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Qué cosa, ¿verdad? Y obsérvense que la alabanza a Daniel se centra en un claro reconocimiento de la soberanía de Dios. Eso es lo que él reconoce, ¿verdad? Él reconoce todo el tiempo, ¿verdad? Y fíjense, a mí me gustaría desmenuzar estos 3 versículos porque verdaderamente hay mucho que aprender en estos 3 versículos. Fíjense. Daniel habló y respondió a la bondad de Dios con alabanza. En el nombre de Dios. Dios en su revelación de sí mismo, por obra del amor, sabiduría y poder. Vamos a buscar Jeremías 32:19. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ese es, ¿verdad? 32:19, perdón, ese es 33:19. Adelante uno más. 32:19 dice, grande en designios y poderoso en hechos, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén. Amén. ¿Verdad? Mira, el 21 dice, muda los tiempos y las oportunidades, ¿verdad? Y en esta palabra da el autor, Magnífico, mucho. Porque tú habitas sobre todos los caminos de tus ojos. muda los tiempos y las edades, que quiere decir, muda los tiempos y las oportunidades. En estas palabras da el autor una intimación general preparatoria de que el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con los cambios y sucesiones de reino, ¿verdad? Los tiempos son las fases y periodos de duración de imperios. Aquí cuando dice, déjame buscar Daniel, para poderme guiar. Perdone, ¿qué buscamos? No, estoy buscando yo. Ok. Él dice, él muda los tiempos y las edades. Él quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que él en esta palabra, el autor da una intimidación general preparatoria de que Dios, ¿verdad? Puso en el sueño de Nabucodonosor que tiene que ver con los cambios y sucesiones de los reinos que venían después. Vamos a buscar Primera de Crónicas 12:32 y 29:30. Thank you.
12:32, Nere. 12:32. Sí. 12:32. Dice la palabra. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debían hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Y sacar 200 29:30. Primera de Crónicas 29:30. de los hijos de Israel, 200 principios. Antiguos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían cuyos dichos. ¿Ya tú lo tienes, Ali? Sí, pero madre lo estaba leyendo ahí bajito. No, Más se quedó frisada. Porque madre lo estaba leyendo ahí bajito. Madre, quita el mute y léelo. ¿Está está en- en mute, Madeline, usted está en mute. Es que aquí me puse en mute. No, yo lo que estaba era analizando la primera de Crónica, el 32. Era lo que estaba analizando. Yo lo Yo supe, sabía. lo supe, sí. Es 29:30. 29:30 que usted va a leer ahorita, hermana. 29:30. Amén. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. ¿Ven? So, ahí es cuando él se refiere a que él muda los tiempos, ¿verdad? Y entonces las oportunidades son los tiempos convenientes para su decadencia, para la destrucción y todas esas cosas, ¿no? Y eso lo vemos en Eclesiastés 3:1 y en Hechos 1:7. ¿Eclesiastés cuánto? Eclesiastés 3:1, Ujú. Hechos 1:7. Hechos 1:7 nos dice. ¿Lo puedo leerme más? Sí, hermano. Hechos 1:7 nos dice, y les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ve? Amén. Entonces yo tengo aquí 1 de Tesalonicenses 5:1 que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hechos 1:7, ¿alguien lo tiene? Yo lo leí ahorita, mi hermana, el Hechos 1:7. Eclesiastés 3:1, entonces, ¿qué falta? Es el que falta, sí. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos que todas las vicisitudes de los estados, de los tiempos, de las oportunidades, ¿verdad? No son reguladas al azar, sino son todas como creían los paganos antiguamente, ¿verdad? Que las cosas pasaban por el azar y por casualidades, ¿no? Vemos que todas son reguladas por Dios, ¿verdad? Dios es el que pone, que regula todas las cosas, ¿verdad? Quita reyes. ¿Quién quita reyes? El Señor, ¿verdad? Da la sabiduría. Y fíjense, ahí en Quita Reyes, vamos a ir un momentico, es que no quiero poner tantas citas y desgraciadamente en estas citas es cuando más aprendemos, pero no se pueden poner tantas. Vamos a buscar nada más que Job 12:18, porque no están moviéndose mucho y entonces esto es lo que hace que se haga.
12:18. Dice la palabra, Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Amén. Entonces ahí teníamos también Salmo 75, 6, 7, Jeremías 27, 5, Primera de Samuel 2, 7 y 8. También vemos que Dios da la sabiduría. Disculpe, hermana, usted dijo Salmo 75, 6, 7. ¿Cuál otro dijo? Dijo dos más, pero no lo pude Jeremías anotar. 27, 5. ¿Perdone? Jeremías Jeremías. 27, 5. Ujú. Primera de Samuel 2, 7 y 8. 2, 7 y 8. Gracias. También Él da la sabiduría. Ahí en la sabiduría tenemos a Primera de Reyes 3, 9 al 12. No sé si quieran buscarlo o si seguimos. Que seguimos. Él revela. Señor lo revela todo. Job 12, 22. Dice que Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Y así espiritualmente también tenemos a Efesios 1, 17, 18. Efesios 1, 17, 18 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También el Señor conoce lo que está en tinieblas. Salmo 139, 11 y 12. Y Hebreos 4:13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 139, 11 y 12 dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Y fíjense, el Señor también es la luz mora con Él. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os hemos escrito para vuestro... No. Primera de Juan. Sí, estas cosas os hemos escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Y fíjense, vamos a entrar en algo un poquito más profundo. Yo sé que todas están, espero en Dios que todas estén atendiendo, porque esto está bien bueno. Dice que Apocalipsis o revelación significan una profecía divina, una actividad humana, ¿verdad? Primera de Corintios 14:6. Nos dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿verdad? Y donde se hace distinción entre las dos cosas. El profeta está en relación con el mundo exterior, dirigiendo a la congregación las palabras de las cuales el Espíritu de Dios lo abastece. Y aquí tenemos dos cosas. Tenemos a profeta, ¿verdad? Y a través de quién se comunicaba, o sea, Dios, acuérdense que en el Antiguo Testamento se comunicaba con el profeta, ¿verdad? Le daba las revelaciones y el profeta era quien se comunicaba con su pueblo.
¿verdad? No así como hoy en día, que nosotros tenemos acceso total al Señor a través de su palabra, ¿verdad? Él habla, el Señor le habla a los profetas en el Espíritu. Pero hay una diferencia. El vidente apocalíptico, o sea, el vidente de la revelación, está en el Espíritu su persona entera, ¿verdad? El Señor le da revelaciones también a los profetas. ¿Entendieron esa parte? Vamos a buscar Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Pero recuerden que ellos estaban todos orando, ¿verdad? Ellos estaban todos unidos en oración, en espíritu, ¿verdad? La forma de revelación apocalíptica, la misma palabra quiere decir quitado, ¿verdad? Es subjetivamente o en el sueño o en el vuelo que esconde el mundo invisible. En un plano superior es la visión. La interpretación del sueño de Nabucodonosor fue una educación preparatoria para Daniel mismo, por pasos graduados en los cuales cada revelación lo preparaba para la que había de seguir. Dios lo capacitó para descubrimientos que se hacían cada vez más especiales, ¿verdad? Y entonces, seguimos. Seguimos. Estamos en el 21, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, habíamos leído el 22, que es el que dice, él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, que fuimos a buscar un versículo para que decía algo de la luz. Con la seguridad y el conocimiento recibido de Dios, Daniel se entrevista con Arios, solicita que no mate a los sabios de Babilonia. Evidentemente, Daniel observa todas las normas protocolares en aquellos tiempos al ir primeramente a Arios y solicitar por medio de él que lo llevara al rey. Y vamos ahora a estar en el 25. Dice, los tensos dramáticos momentos vividos al principio de la narración del capítulo 2 son sustituidos ahora por una calma que la mente humana no podría explicar por sí sola. Dios ha intervenido de manera decisiva y gloriosa. El 25 nos dice, entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Dijo él, he hallado, pero era Daniel el que lo buscó a él. Exacto. Y Arios respondió con prontitud a la petición de Daniel. Sin embargo, se acredita a sí mismo al afirmar he hallado a un varón deportado de los deportados de Judá, ¿verdad? En realidad Arios no había hallado a Daniel, sino que éste se había ofrecido para el trabajo. Y Daniel es identificado como de los deportados de Judá. Esto haría que Nabucodonosor lo reconociese como perteneciente al grupo de jóvenes que se había entrenado por el periodo de 3 años. El monarca es informado además de que Daniel le daría la interpretación. La ansiedad de Nabucodonosor se manifiesta inmediatamente en la pregunta del versículo posterior, el versículo 26, que dice. El 26 nos dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar,
¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Una vez más, el rey está interesado en saber el contenido de su sueño y su interpretación. Ninguna otra cosa satisfacía más al soberbio monarca que la misma demanda hecha anteriormente a los caldeos, ahora se la hace a Daniel. Lo mismo que le pregunta, ¿verdad? Y fíjense, vamos a ir al 27 y el 28. 27 nos dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y una vez más, la sobriedad y madurez del carácter de Daniel saltan a la vista. Con palabras tersas y firmes, Daniel comienza dando la gloria a Dios. El profeta menciona los distintos grupos de sabios reconocidos en Babilonia y hace saber al rey que ninguno de ellos era capaz de resolver el misterio del sueño y su interpretación. El hecho de que los sabios de Babilonia fuesen incapaces de revelar el sueño al rey dejaba de manifiesto la inferioridad de la religión de ellos, ¿verdad? Daniel enfatiza que el Dios del cielo es quien ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto implica que el Dios de Daniel es vastamente superior al panteón de los babilonios y que él es el Dios que es capaz de revelar los secretos y de conocerlos. Bien, qué cosa, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos, el 28 nos dice, ¿verdad? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelarlo al rey, pero hay un Dios. En contraste con los sabios, ¿verdad? El cual revela los misterios. Vamos a buscar Amós 3, 7 y 4, 13. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y 4:13. Dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. ¿Verdad? Vamos a buscar Génesis 41, 45. Génesis 41, 45 nos dice, y llamó Faraón el nombre de José, Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. Asenat, hija de Potifera, sacerdote de An, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ese es el... Sí, recuerden que José acababa de interpretar el sueño de Faraón, y es cuando Faraón le cambió el nombre a José por Sabnat Panea, que quiere decir el revelador de secretos. El título dado a José, ¿verdad? Y en los postreros días, en Génesis 49, 1. 49:1. Sí. El 49:1, estoy llegando. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esto se refiere, ¿verdad? Inclusive a los días mesiánicos, que la dispensación
final, que es la dispensación final, ¿verdad? Ok. Isaías 2:2. Dice que acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Verdad? Y fíjense, el teólogo John Walwood ha escrito en el contexto de Daniel 2 la expresión los últimos días, y eso lo vemos recuerden, estamos en Daniel 27-28, que dice que Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y estamos ahí, nos quedamos en los postreros días, ¿verdad? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y este escritor dice que en el contexto de Daniel 2, los últimos días, incluye todas las visiones que Nabucodonosor recibió y se extiende desde el 606 a.C. hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. Se usa de manera similar en Daniel 10:14, incluyendo la extensa revelación tocante al resto del reino de los medos persas. Muchos detalles acerca del imperio de Alejandro, como en el capítulo 11, y la consumación llamada el tiempo del fin, en Daniel 11, del 36 al 45. Estas profecías sirven para dar detalles adicionales que no están incluidos en la revelación dada a Nabucodonosor. Habiendo declarado el propósito general, Daniel puede ahora descubrir lo que ha de ocurrir en los últimos días, es decir, la majestuosa procesión de los 4 grandes imperios, su destrucción y sustitución por el 5º imperio, el reino del cielo. Qué bello, ¿verdad? Generalmente los teólogos conservadores reconocen que la frase los últimos días, los posteriores días, aunque incluyen acontecimientos que ya pertenecen a la historia, vislumbran el establecimiento del reino mesiánico. Y vamos a ver 29:30, que nos dice, Daniel 2, 29-30. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Verdad? Nabucodonosor había escalado la cima de la gloria en relativamente corto tiempo. Y el imperio neobabilónico contaba solamente 2 décadas, cuando ocurrió la muerte de Naboparamar, el padre de Nabucodonosor, en el 605, y el súbito acceso al trono de Nabucodonosor, una familia que procedía de la baja nobleza. De pronto se ve en una posición por encima de todos los caldeos. Todo esto ciertamente pesaba en la mente de Nabucodonosor cuando se puso a meditar en su lecho. La pregunta que evidentemente golpeaba su mente era: ¿cuál será mi futuro? O tal vez, ¿hasta qué límite llegará mi grandeza? Fue entonces cuando Dios dio al monarca la sorprendente revelación contenida en aquel sueño. Quizás lo que más preocupaba a Nabucodonosor era saber lo que ocurriría con el imperio de Babilonia después de su muerte. ¿Verdad? Y entonces el 30... Daniel pudo haber gloriado a él, ¿no? Exactamente.
porque él estaba hablando y dirá, pues solo a mí me lo dice Dios. Él pudo haber aprovechado ese momento, pero siempre se vio esa humildad, ¿no? Y reconociendo a Dios en todo. Así Me mismo. pareció bonito. Fíjense, ahora vamos a verlo. Vamos al 29, dijo. Sí, ¿Lo leo? ya lo leía. Ya lo leí, yo no la oí. Mi hermano. Yo leí el 29, el 30, la explicación. Son demasiados versículos que me llegan a confundir. Demasiado. Okay. Estando tú, oh rey, en tu cama, léalo. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos respecto a lo que ha de acontecer en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías en tus sueños una gran estatua, esta estatua que era muy grande y de un brillo extraordinario. Sí, déjalo en el 30. En el 30. Y habíamos explicado, ¿verdad?, que Nabucodonosor provenía de una familia netamente pobre, ¿verdad? Y en el 605, cuando ocurre la muerte de su padre, Nabucodonosor, el suceso al trono de Nabucodonosor, y ellos pertenecían a una familia de baja nobleza, que una de las causas por la que él se preocupaba era por eso, ¿verdad? ¿Qué sería, cuál sería su futuro y cuál sería el futuro del reino, ¿verdad? Y bueno, ahí nos habíamos quedado básicamente. Entonces, el versículo 30 dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón, ¿verdad? Y entonces, Daniel dice, no por sabiduría que en mí haya, ¿verdad? Y fíjense que dice, no por causa de alguna sabiduría anterior que yo hubiera manifestado. La humildad de Daniel es bien buena. Y fíjense, vamos a ir a Daniel 1:17. Daniel 1:17 nos dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. ¿Y el 20? El 17, el 20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los siervos de Dios, especialmente favorecidos en todas las edades, desconocen todo mérito en sus personas y lo atribuyen todo a la gracia y al poder de Dios. Así como Daniel, ¿verdad? Aquí vemos Génesis 41:16 y Hechos 3:12. Génesis 41:16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y sigo con Daniel 30, ¿verdad? Que dice que entendieses los pensamientos de tu corazón. Y tu tema de pensamiento antes de dormirte, o tal vez la aprobación del carácter de Nabucodonosor por medio de esta revelación, podrá ser el sentido
de todo esto, ¿verdad? Vamos a buscar Segunda de Crónicas 32:1. 32:1 nos dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. 32:31, perdón, mi hermano. 32:31, perdone. 32:31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios les dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Ves? 31. ¿Verdad? Y Lucas 2:35. Lucas 2:35 nos dice: y una espada traspasará tu misma alma, de forma que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y Lucas 2:35. 2:35. Fíjense, el que revela los misterios secretos es una referencia solamente a Dios, ¿verdad? Es el único. Solo Dios eterno, quien conoce el fin de los principios, es el autor del plan perfecto. Solamente Él tiene el poder de revelar los secretos, ¿verdad? Que se esconden a su conocimiento. Y debe notarse el uso del singular, que sugiere que Dios es el único capaz de hacer tal cosa. Y también debe notarse el acto providencial de Dios al usar un instrumento humano para realizar su propósito. Daniel, como en ocasiones anteriores, reconoce que lo que va a hacer o decirle al rey, el contenido de su sueño y de su interpretación, no es producto de su ingeniosidad, sino que es obra del Dios Todopoderoso. Así como lo dijo José, que lo estuvimos viendo, ¿verdad? También Daniel lo dijo. El 2:31, Daniel 2:31 nos dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, ¿verdad? De modo que Daniel describe la estatua como algo que al ser contemplado infundía temor. Su apariencia era tal colosal que infundía miedo al que lo mirara, ¿verdad? Y entonces, vamos aquí. El poder mundial en su totalidad aparece como una forma humana colosal. Y eso lo vamos a ver, porque ustedes saben que Nabucodonosor, en el sueño, yo le quiero poner lo que él soñó y después seguimos. Déjame ver, aquí no lo tengo. Para poderse... Déjame ver si lo tengo por acá. Espero que se abra esto.
Interesante, ¿verdad? Yo había visto esa estatua antes y nunca me había fijado que los brazos no estaban para abajo, sino que están así. Sí. No me había fijado que estaba así, pero yo parece que no me había preocupado por los brazos, porque es primera vez que veo que los brazos están así, como para acá adelante. Yo pensé que estaban así, caídos a los lados.